Bien. Y cuando la arteria subclavia pasa por el borde inferior de la primera costilla, esta cambia de nombre y pasa a llamarse arteria axilar. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia cuando ésta pasa por el borde, es la continuación de la arteria subclavia cuando ésta pasa por el borde inferior de la primera costilla. Entonces, la subclavia en el lado derecho nace del tronco brachiocefálico. En el lado izquierdo nace directamente del callado aórtico. Luego acompaña el plexo braquial y llega a la primera costilla, y cuando deja el borde inferior de la primera costilla, cambia de nombre y pasa a llamarse arteria axilar. La arteria axilar se va a dirigir oblicuamente hacia el hueco axilar, tratando de llegar hacia el húmero. Cuando la arteria axilar, que va oblicuamente hacia afuera, trata de llegar al húmero, va a pasar por el borde inferior del músculo pectoral mayor. Ustedes recuerdan, en la cara anterior del hombro teníamos el pectoral mayor. Cuando la axilar llega al borde inferior del pectoral mayor, según el Testí, o borde inferior del redondo mayor, según el Rubier, ya sea el pectoral mayor o ya sea el redondo mayor, cuando llega al borde inferior, la axilar cambia de nombre y pasa a llamarse arteria humeral. Entonces, nace en el borde inferior de la primera costilla y termina en el borde inferior del pectoral mayor o redondo mayor. Y en ese trayecto oblicuo, va a estar atravesado por un músculo. Si ustedes recuerdan cuáles son los músculos de la cara anterior del hombro, estos son: superficial, el pectoral mayor, y profundos, el pectoral menor y el subclavio. Bien. El pectoral menor es un músculo que va de la apófisis coracoides hacia la tercera, cuarta y quinta costilla. Ya. Cuando la arteria axilar deja la primera, nace cuando la subclavia pasa por el borde inferior de la primera costilla. Va oblicuamente hacia el húmero y llega al borde inferior, ya sea del pectoral mayor o redondo mayor. Pero en ese trayecto es atravesado por el músculo pectoral menor. Y el pectoral menor hace que la arteria axilar tenga tres porciones: una porción prepectoral, una porción retropectoral y otra porción postpectoral. Pero este es en relación al músculo pectoral menor. De la primera porción va a dar la arteria torácica superior. De la segunda porción va a dar la arteria acromiotorácica, que va a dar ramos acromiales, ramos deltoideos, ramos pectorales, ramos claviculares, la arteria mamaria externa o torácica externa, y de la tercera porción va a dar la arteria subescapular, la arteria circunfleja humeral anterior, la circunfleja humeral posterior. Entonces, el músculo pectoral menor divide a la arteria axilar en tres porciones: una porción prepectoral, otra retropectoral y otra postpectoral. Bien. Entonces, la subclavia pasa por el borde inferior de la primera costilla y se cambia el nombre, pasa a llamarse axilar. La axilar va oblicuamente hacia el húmero y cuando pasa por el borde inferior del redondo mayor, o que es lo mismo, el borde inferior del pectoral mayor, cambia de nombre y pasa a llamarse arteria humeral. En ese trayecto, el músculo pectoral menor
que viene de la apófisis coracoides hacia la tercera, cuarta, quinta costilla, va a dividir su trayecto en una porción prepectoral, retropectoral y postpectoral. Va a dar irrigación a la cara anterior del tórax, la torácica externa, da ramos para subclavios, acromiales, claviculares, y la tercera porción, la porción postpectoral, da dos ramos importantes. Da unas arterias circunflejas que se van a anastomosar a nivel del cuello humeral. Bueno, acá está. ¿Cómo se llama esto? El tronco brachiocefálico. Nace la subclavia derecha. Pasa por el triángulo de los escalenos. Deja la primera costilla. Se cambia de nombre a arteria axilar. Y como axilar, en su tercera porción, la porción postpectoral, da unas arterias circunflejas. Circunfleja anterior y otra circunfleja posterior. Estas circunflejas, que están de la tercera porción de la arteria axilar, van a anastomosarse a nivel del cuello humeral. La arteria axilar va a dar ramas torácica superior, ramos claviculares, ramos pectorales. De la tercera porción va a dar la circunfleja anterior, la circunfleja posterior, que se van a anastomosar a nivel del cuello humeral. Cuando la axilar deja el borde inferior del redondo mayor o el borde inferior del pectoral mayor, cambia de nombre y pasa a llamarse arteria humeral. La mamaria externa es también una rama del axilar, esta es de la segunda porción, retropectoral. Borde inferior del pectoral mayor o borde inferior del redondo mayor, cambia de nombre y pasa a llamarse arteria humeral. La arteria humeral va a discurrir por la cara anterior y borde interno del brazo. Y a ese nivel va a estar íntimamente relacionada con un nervio. Es más, va a haber una fascia que va a envolver a la arteria humeral con un nervio, el nervio mediano. El nervio mediano va a acompañar a la arteria humeral en la cara anterior. No va a dar inervación en el brazo, pero va a acompañar a la arteria humeral hasta que ésta llegue a la cara anterior del codo, donde se va a dividir en la arteria radial y la arteria cubital. Va a dar ramas colaterales, la humeral profunda, la colateral cubital inferior, la colateral cubital superior. La humeral profunda da ramas nutricias para el húmero, una rama deltoidea, una arteria colateral media, una arteria colateral radial. La arteria colateral cubital inferior da ramos posteriores, anteriores, y sus ramas terminales van a ser hacia la cara interna, arteria cubital, y hacia afuera, la arteria radial. La cubital, a su vez, va a dar una rama recurrente cubital posterior, recurrente cubital anterior, una rama interósea recurrente, y la radial va a dar una arteria recurrente radial. La idea no es acordarse todas las arterias, la idea es tener el concepto que a nivel del codo hay una rica anastomosis entre las colaterales de la humeral y las terminales de esta, entre la cubital y la radial. Hay un rico plexo anastomótico arterial a nivel del codo, entre las ramas de la humeral y las ramas terminales, que son la arteria cubital y la arteria radial. Este rico plexo anastomótico no existe a nivel de la rodilla. O sea, hay una rica red anastomótica arterial a nivel del codo que no lo encontramos a nivel de la rodilla. Bien, entonces
Viene la humeral, que ya nació cuando el axilar pasó por el borde inferior del pectoral mayor o borde inferior del redondo mayor. En la cara anterior del brazo está acompañada del nervio mediano, que vimos era una rama del plexo braquial. Está acompañada, desciende, y en la cara anterior se divide en radial y cubital. La arteria radial va a descender por la cara anterior del antebrazo, en el canal que le forma, el supinador largo hacia afuera y el palmar mayor hacia adelante, canal de la arteria radial o canal del pulso. Desciende hasta la cara anterior de la muñeca y luego se va hacia afuera, hacia la tabaquera anatómica para ir a la cara dorsal de la mano. Mientras que la arteria cubital va a acompañar el tendón del músculo cubital anterior, va a ir hacia la cara anterior de la muñeca y va a pasar en la muñeca a través de un canal, el canal de Guyon. Bien, la cubital, ambas van a dar irrigación a la cara anterior del antebrazo. Ambas van a dar ramas para la formación de los arcos palmares, arco palmar superficial y arco palmar profundo. Dice, el músculo flexor común profundo está inervado por los nervios mediano o interóseo anterior, mediano y ulnar, músculo cutáneo y cubital, cubital y radial, radial y mediano. El músculo flexor común profundo, músculo de la cara anterior del antebrazo, a ver, está inervado por, ¿recuerdas? Músculo cutáneo. El músculo cutáneo y cubital. A ver, los músculos de la cara anterior del antebrazo reciben inervación de... A ver, hay dos nervios que pasan en la cara anterior del antebrazo, que acompañan los músculos, los epitrocleares, los músculos extensores. Estos son el nervio mediano y el nervio cubital, que también recibe el nombre de nervio ulnar. Entonces, el flexor común profundo está inervado. Todos los músculos en la cara anterior del antebrazo están inervados por el nervio mediano, excepto el cubital anterior, que como su nombre lo dice, está inervado por el nervio cubital, y los dos haces externos del flexor común profundo también están inervados por el nervio cubital. En el flexor común profundo, bueno, ya habíamos visto la cara anterior de la muñeca, los elementos, los nervios que pasan por la cara anterior del antebrazo son el nervio mediano y el nervio cubital. Bien, ¿cuál de los siguientes músculos intrínsecos de la laringe constituye la cuerda vocal verdadera? Bien, no hemos visto la laringe. La laringe. En la laringe hay músculos de dos tipos. Aquellos que van entre los... Primero, la laringe es un órgano músculo cartilaginoso. Los cartílagos están unidos por músculos, esos son músculos intrínsecos de la laringe. Y aquellos que van de la laringe hacia el hueso hyoides, esos se llaman los músculos extrínsecos de la laringe. Entonces, dentro de los músculos intrínsecos de la laringe, aquel que forma la cuerda vocal verdadera es el músculo tiroaritenoideo. Entonces, son intrínsecos que van del cartílago a cartílago, el cricotiroideo, el cricoaritenoideo lateral,
el aritenoideo oblicuo, el cricoaritenoideo posterior, el tiroaritenoideo que constituye la cuerda vocal verdadera y el aritenoideo transverso. Ahora, este músculo va del cartílago tiroides a los cartílagos aritenoides. Hay otro músculo que abre la glotis, dilata el espacio glótico o separa las cuerdas vocales. Este es el cricoaritenoideo posterior, dilata el espacio glótico. Y son extrínsecos que van de la laringe hacia el hueso ioides y a su vez pueden ser suprayoideos o infrayoideos. Tenemos suprayoideos, el digástrico, el genioideo, el iogloso, el miloyoideo, el estiloyoideo. Son infrayoideos, el homoyoideo, el esternoyoideo, el esternotiroideo y el tiroyoideo. Un corte axial de la laringe vemos hacia adelante como una V, vendría a ser lo que es el cartílago tiroides. Hacia atrás, cartílagos pares, cartílagos aritenoides. Músculo que va del cartílago tiroides al aritenoides, músculo tiroaritenoideo. Este constituye la cuerda vocal verdadera o también llamada cuerda vocal inferior o verdadera. Ahora, separa los cartílagos aritenoides y por lo tanto abre este espacio, el espacio glótico, el músculo cricoaritenoideo posterior. ¿Cuál de los siguientes elementos anatómicos no discurre por el canal del carpo? El nervio mediano, el nervio cubital, el flexor común superficial, el flexor común profundo, el extensor largo del pulgar. ¿Cuál será? El nervio cubital. Pero en realidad, bueno, si ustedes ven, hay dos respuestas, ¿no? El extensor largo del pulgar, que es un músculo de la cara posterior del antebrazo, no pasa tampoco, ¿no? Pero bien, es la respuesta que han dado en el examen. Es verdadero, el nervio cubital pasa por el canal de Goujon, no pasa por el canal del carpo. Pasa por el túnel del carpo el nervio. No pasa por el túnel del carpo por el túnel del carpo pasa el nervio mediano y no pasa. Articulación mediocarpiana interna es de tipo esferoidal, en pivot, elipsoidal, en quinclinoide o trocoide. Bien. En la muñeca hay tres tipos de articulación, tres articulaciones. Y las tres articulaciones de la muñeca son de tipo elipsoidal. Estas son la articulación radiocubital distal, la radiocarpiana y la mediocarpiana interna. Son tres articulaciones a nivel de la muñeca y las tres son articulaciones elipsoideas o también llamadas condilias. Los huesos están unidos de manera irregular y son articulaciones móviles. Son articulaciones, las tres de la muñeca son elipsoidales. La atlantoaxial es en pivot. La articulación del codo es una articulación en bisagra. La acción conjunta de los músculos recto superior e inferior llevan el globo ocular hacia adentro, afuera, arriba, abajo o ningún lado. A ver, ¿qué dijimos? Adentro. Recto superior, recto inferior actúan en un plano vertical, llevan el globo ocular adentro. Recto superior, recto inferior, llevan el globo ocular hacia adentro. Los oblicuos elevan y deprimen el globo ocular.
¿cómo se llama esto? A ver, acá está el recto superior, el recto inferior, recto interno y recto externo. Ha sido recortado y le han sacado el globo ocular. ¿Cómo se llama esto de atrás? A ver, ¿cómo se llama ese tendón? La inserción proximal de los músculos extrínsecos del globo ocular hacia adelante es anillo de... La lesión de la rama nerviosa cervical en el cuadrilátero de Frogliolino comprende al labio superior, risorio de Santorini, platisma del cuello, digástrico, labio inferior. Bien, este cuadrilátero se forma en la parte inferior de la cara. Tiene por límites el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo hacia atrás, hacia adelante, el borde inferior de la mandíbula, 2 centímetros por debajo, otra horizontal paralela y una vertical que pase por la comisura labial. Y a ese nivel pasa un nervio rama del séptimo par craneal, el nervio de Jaffe, que cuando se lesiona produce la caída del labio inferior. La lesión del nervio de Jaffe, ramo mentoniano del séptimo par craneal, el nervio facial, produce la caída del labio inferior. Borde inferior de la mandíbula, 2 centímetros por debajo, otra horizontal, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y una vertical que pasa a nivel de la comisura labial. La articulación de Lisfranc corresponde al género elíptica, esferoidea, angular, encaje recíproco, artrodia. Bien, la articulación de Lisfranc es una articulación en el pie. Es una articulación que tiene ambas carillas articulares planas, es articulación que se define como articulación de tipo artroide. Es una articulación que une la unión cúneo-metatarsiano y cuboideo-metatarsiana. Son superficies planas y móviles. Superficies planas, móviles, articulaciones sinoviales con superficies planas son artrodias. Otro ejemplo de artrodia es, por ejemplo, que la articulación entre las carillas articulares de los cuerpos vertebrales son artrodias. Artrodia, articulaciones sinoviales móviles que presentan superficies planas. La arteria meningia media atraviesa el agujero esfenopalatino, oval, redondo mayor, redondo menor o rasgado anterior. ¿Cuál era? La de redondo menor. La arteria meningia media atraviesa el agujero redondo menor. La arteria meningia media es una rama ¿de qué arteria? Carótida externa. Rama de la maxilar interna, que a su vez es rama terminal de la carótida externa. ¿Okay? La arteria meningia media atraviesa el agujero redondo menor. La meningia menor atraviesa el agujero oval, junto con el quinto 3. El quinto 2, el agujero redondo mayor. El quinto 1, la hendidura esfenoidal. Arteria meningia media se introduce al cráneo a través del agujero redondo menor. El seno frontal realiza su drenaje a nivel del meato superior, meato medio, meato inferior, agujero esfenopalatino, receso esfenoetmoidal. A ver, seno frontal, drena. ¿Dónde?
a nivel medio. Seno frontal drena en el meato medio. La arteria oftálmica es una rama de la arteria maxilar interna, carótida interna, facial, pterigoidea, óptica. La arteria oftálmica es una rama colateral de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, que nace a nivel del borde inferior del cartílago tiroides, asciende, tiene un trayecto cervical en el cuello, luego tiene un trayecto intrapetroso, ingresa al peñasco del temporal, luego tiene un trayecto cavernoso, ingresa al seno cavernoso a nivel del encéfalo, y luego tiene un trayecto cerebral. Y es recién a nivel de su trayecto cerebral que da su única rama colateral, que es la arteria oftálmica, y 4 ramas terminales, que son la cerebral anterior, la cerebral media, la coroidea anterior y la comunicante posterior, de las cuales la cerebral anterior se va a unir a la cerebral posterior, que es rama del tronco basilar, para formar el conocido polígono de Willis. Bien. Entonces, la arteria carótida interna, que es una rama de la carótida primitiva, ustedes saben que la carótida primitiva en el lado derecho nace del tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo nace directamente del callado aórtico. Asciende hasta el borde inferior del cartílago tiroides y a ese nivel se divide en la carótida externa y la carótida interna. Como carótida interna, entonces va a ascender en el cuello con un trayecto cervical, un trayecto intrapetroso en el peñasco del temporal, un trayecto intracavernoso en el seno cavernoso y un trayecto cerebral. Pero es recién en su trayecto cerebral que la carótida interna da sus 4 ramas terminales y una única rama colateral. La única rama colateral de la carótida interna es la oftálmica. Y 4 ramas terminales: la comunicante posterior, la coroidea anterior, la cerebral anterior y la cerebral media. De estas 4 ramas terminales, la más importante va a ser la cerebral anterior. Esta rama se va a unir a la cerebral posterior, que es rama del tronco basilar, para formar el polígono de Willis. Entonces, la carótida interna va de la carótida primitiva hasta la base del cráneo, donde se va a unir al segundo par craneal o nervio óptico. Inicia en el cuello, pasa por el agujero maxilofaringio, ingresa al seno cavernoso, se une el canal cavernoso en el ligamento de Trolar, va a dar una única rama colateral, que es la arteria oftálmica, y 4 ramas terminales: cerebral anterior, comunicante posterior, coroidea anterior y cerebral media. La cerebral anterior, rama de la carótida interna, se va a unir a la cerebral posterior, rama del tronco basilar, para formar el polígono de Willis. La cuerda del tímpano es una rama del nervio coclear del octavo par craneal, del nervio vestibular del octavo, del nervio facial, de la arteria auditiva o del ganglio geniculado. ¿Cuál? Nervio facial. La cuerda del tímpano es rama del nervio facial. Son ramas del nervio facial el nervio petroso, el nervio del estribo, el nervio de la cuerda del tímpano y el nervio del conducto auditivo externo. En la formación del polígono arterial de Willis contribuyen las arterias cerebral anterior y cerebelosa superior, cerebral media y cerebelosa posterior, cerebral anterior y cerebral posterior, cerebral
media y cerebral posterior, comunicante media y cerebral posterior. ¿Cuál dije? Cerebral anterior, rama de la carótida interna, y cerebral posterior, rama del tronco basilar. Cerebral anterior, rama de la carótida interna, y cerebral posterior, rama del tronco basilar. El canal del pulso está limitado por los tendones de los músculos y su contenido es la arteria. Primer radial externo, superior largo y radial. Palmar mayor, palmar menor, radial. Supinador largo, palmar mayor, radial. Supinador corto, palmar mayor, cubital. Flexor común de los dedos, palmar menor, cubital. Entre el supinador largo hacia afuera, el palmar mayor, que es un epitroclear, se forma el canal del pulso o canal del pulso radial y el contenido es la arteria radial. El canal del pulso tiene por límites los tendones del supinador largo hacia afuera y del palmar mayor hacia adentro. Y el contenido es la arteria radial. Un paciente presenta una laceración en la palma de la mano que es distal a la muñeca y con incapacidad para oponer el pulgar a los demás dedos. La estructura que seguramente se ha lacerado es el tendón del músculo aductor largo del pulgar, la rama digital común del nervio mediano, el nervio ulnar, la rama recurrente motora tenar del nervio mediano, el nervio radial. A ver. Dice que el paciente se ha lacerado la palma de la mano distal a la muñeca y tiene incapacidad para oponer el pulgar. Entonces, si tiene incapacidad para oponer el pulgar, o se ha lesionado el músculo oponente del pulgar, o se ha lesionado la inervación del oponente del pulgar. O sea, la rama digital común del nervio mediano. La rama recurrente la rama recurrente motora tenar del nervio mediano. Tenar del nervio mediano, la que va al... Bien, afecta a la sección del nervio mediano. Si es distal, va a lesionar solamente proximal, va a lesionar la rama digital del nervio mediano. ¿Cuál de las listas a continuación representa la secuencia adecuada de estructuras indicadas en la palma de la mano desde lo más superficial hasta lo más profundo? Tendón flexor digital largo, músculo interóseo, músculo lumbrical. Aponeurosis palmar, tendón flexor digital largo, nervio mediano. Arco arterial palmar superficial, músculo lumbrical, músculo interóseo. Rama superficial del nervio cubital, músculo aductor del pulgar, nervio mediano. Arco arterial palmar superficial, músculo interóseo y músculo lumbrical. Palmar superficial, músculo lumbrical, músculos interóseos. Los interóseos son los más profundos. ¿Cuántos músculos interóseos hay? 4. ¿Cuántos músculos interóseos hay? 3. ¿Cuántos interóseos? 3. 3. 3 o 4. 2. A ver. Los músculos interóseos son músculos profundos en la mano. Existen interóseos dorsales y existen interóseos palmares. En total, ¿cuántos son? 4 dorsales, 3 palmares.
4 dorsales, 3. Los dorsales separan los dedos de la mano. Los palmares aproximan los dedos de la mano. Todos son inervados por el nervio cubital. Ok, entonces. La deformidad estática, posición en reposo, producida por una lesión del tronco superior del plexo braquial, lógicamente incluiría las posiciones siguientes, excepto aducción del hombro, rotación interna del hombro, extensión hasta el codo, supinación del antebrazo, ninguna de las anteriores. Bien, en realidad esto es una distocia de presentación, ocurre cuando hay una elongación, hay una extensión, sobreextensión del plexo braquial. Entonces, cuando hay distocias de presentación en el momento del parto y hay una mayor elongación del plexo braquial, ocurre que los niñitos, los recién nacidos, nacen con el hombro aducido, todo el miembro superior está en rotación interna, se extiende el codo, la manito está en puño y no hay supinación, más bien hay pronación del antebrazo. Ahí está. Rotación interna, hay extensión, hay la manito en puño y hay pronación del antebrazo. Se debe generalmente a una elongación del plexo braquial. La pérdida de la función del nervio músculo cutáneo se acompaña de debilidad en la supinación del antebrazo flexionado, parálisis de los giradores mediales del brazo, debilidad de los pronadores del brazo, debilidad de los abductores del brazo, debilidad en la pronación del brazo extendido. Bien, en realidad esta lesión del nervio músculo cutáneo, si ustedes recuerdan, el nervio músculo cutáneo atraviesa el músculo coracobraquial, da inervación motora a la cara anterior del brazo, da inervación sensitiva a la cara anteroexterna del antebrazo. Es bastante raro que ocurra la lesión. Cuando ocurre, normalmente es en el tercio superior del brazo, ocurre una debilidad en la supinación del antebrazo flexionado. El nervio músculo cutáneo, rama del plexo braquial, se encuentra en la cara anterior del brazo, atraviesa el músculo coracobraquial a través del canal de Caserios, da inervación motora a la cara anterior del brazo y sensitiva a la cara externa del antebrazo. Su lesión produce debilidad en la supinación del antebrazo flexionado. Ya esta imagen sirve para que vean. Esta es la arteria humeral, ya cambió de nombre el axilar y es la humeral. Entonces, el nervio que la acompaña viene a ser el nervio mediano. Hacia la parte interna, también rama del plexo braquial, el nervio cubital. Cubital, el mediano, el músculo cutáneo. Sensitiva de la cara externa, anteroexterna del antebrazo. Produce debilidad, la lesión produce debilidad durante la flexión del antebrazo flexionado. La oclusión de la arteria radial distal a su origen, lógicamente produciría los signos siguientes, excepto disminución de la pulsación de la arteria localizada entre los tendones del flexor del radial y del músculo brachioradial proximal a la muñeca. Disminución de la pulsación de la arteria en la cigarrera anatómica. Reducción acentuada del flujo del arco arterial palmar superficial. Reducción acentuada del flujo del arco arterial palmar profundo o todo lo anterior. Bien. Esto no hemos visto porque esto es una pregunta con una nomenclatura, una pregunta del MIR, donde
nos están pidiendo el trayecto de la arteria radial. La arteria radial, nosotros hemos dicho que pasa por el túnel, por el canal de la arteria radial, entre los tendones del supinador largo y del palmar mayor. Pero en la nomenclatura europea son los tendones del supinador largo, flexor del radial, y el braquiorradial, el palmar mayor. Entonces son los mismos músculos, tendón del flexor radial y el músculo braquiorradial proximal a la muñeca. Entonces, cuando dicen que la arteria radial se ha ocluido distal, como esta es la posición más proximal de la arteria, acá no hay disminución del signos de oclusión de la arteria, porque esta es la posición más proximal de la arteria radial. El resto son localizaciones distales de la arteria radial, la tabaquera anatómica y los arcos arteriales palmar superficial y profundo son localizaciones distales de la arteria radial, y el canal del pulso es la única localización proximal de la arteria radial. ¿Bien? Entonces, por eso es el septo. Bien. Muy bien. Tendón del braquiorradial, palmar mayor, y el supinador largo, el tendón del flexor radial del carpo. ¿Cuál de las aseveraciones siguientes respecto a la arteria subclavia es falsa? Se palpa en el triángulo cervical posterior. Se puede comprimir por una costilla cervical. Se convierte en arteria axilar conforme atraviesa el borde superior del músculo pectoral menor. La vena subclavia yace anterior a ella. Todas son correctas. ¿Cuál? ¿Cuál es falsa en relación a la subclavia? Ok. Y la arteria subclavia, vimos, nace en el lado derecho del tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo del callado aórtico. Se convierte en arteria axilar cuando pasa por el borde inferior de la primera costilla, no cuando pasa por el borde inferior, por el borde superior del pectoral mayor. Más bien tiene 3 porciones en relación al músculo pectoral menor. Puede ser comprimida en el triángulo posterior del cuello, y el triángulo posterior del cuello está formado por el trapecio, el esternocleidomastoideo y la clavícula. Puede ser comprimida también por una costilla cervical. Nace en el lado derecho del tronco brachiocefálico y termina en el borde inferior de la primera costilla. La glándula tiroides tiene un istmo que atraviesa la línea media a través de la cuarta vértebra cervical. Recibe su riego tanto del sistema subclavio como del axilar. Tiene glándulas paratiroides superiores e inferiores incrustadas en la superficie anterior de los cuerpos laterales. Tiene 3 grupos de venas, solo es irrigada por un par de arterias. Tiene glándulas paratiroides superiores e inferiores incrustadas en la superficie anterior de los cuerpos laterales. Recibe su riego del sistema subclavio y como del axilar. Primero, la glándula tiroides se encuentra en la cara anterior del cuello. Tiene irrigación a través de las arterias tiroideas superiores, que es rama de la carótida externa. Vimos la carótida externa da la tiroidea superior y la subclavia da la tiroidea inferior. Existen también tiroideas medias, que generalmente son ramas de la arteria subclavia.
pero en algunos casos, menos porcentaje, pudiera venir de la carótida externa. En general, la tiroides recibe triple irrigación. Tiroideas superiores, tiroideas medias y tiroideas inferiores. Las tiroideas superiores son ramas de la carótida externa, rama colateral de la carótida externa. Las tiroideas medias e inferiores normalmente son ramas de la arteria subclavia. Cuando la arteria subclavia deja el borde inferior de la primera costilla y pasa a llamarse arteria axilar, ya como arteria axilar no va a dar ramas tiroideas. Da como arteria subclavia las ramas tiroideas, no como arteria axilar. Tiene glándulas paratiroides superiores, inferiores, que generalmente son en número de 4, que están incrustadas en la superficie posterior de los cuerpos laterales, no en la superficie anterior. Tiene un istmo que atraviesa la línea media a nivel de la séptima costilla cervical. Es irrigada por 3 pares de arterias, tiroideas superiores, tiroideas medias, tiroideas inferiores. Y como hay 3 grupos de arterias, también hay 3 grupos de venas. Venas tiroideas superiores, medias e inferiores. De C5 hasta T1 y el istmo está aproximadamente a nivel de C7. Tiene un istmo en la cara anterior, tiene una triple irrigación, tiroidea media, superior e inferior, son sistema de la carótida externa y son sistema de la subclavia. El drenaje venoso, 3 grupos de venas, tiroideas superiores, medias e inferiores. Y 4 pequeñas glándulas, algunos dicen hasta 6 pequeñas glándulas incrustadas en la cara posterior de la glándula tiroides. Ok, chicos.